Algo está pasando. Oh, Dios mío, perdona. Debí de haber entrado antes. Pero... Sí, no te preocupes, esperemos que... Creo que tengo que dar algún permiso en tu computadora, ¿no? Para, abrir cámara. Sí, de hecho, siempre damos unos minutitos a que estamos comenzando siempre como 12:05, 12:06. Así que no te preocupes, tenemos unos minutos para que, si quieres reiniciar o si quieres dar los permisos. Sí, y es en línea, ¿verdad? No me tengo que meter a un, Pues si ya estás ahí, yo creo que ya la computadora debe tener el programa instalado. Ok. Deja busco. Porque según yo creo que lo acabo de poner, es más. Se llama así Meet, ¿no? Ajá. De hecho, en el link por el cual entraste, te dice, si no tienes instalada la aplicación, te dice que si la quieres Voy a, instalar. voy a entrar de nuevo, ¿ok? Ok. No ha entrado la doctora, ¿verdad? De nuevo, para comentarle esto que dices, Lau. No, todavía no entra. Ok, esperemos que pueda ingresar ahorita. Y bueno, quienes se unieron un poquito después, nada más comentarles, la doctora está teniendo alguna traba para iniciar su cámara, pero bueno, no debe tardar. Así que les agradecemos su paciencia.
Gracias también a quienes ya se están registrando para el pase de lista. Yo creo que en unos 10 días más o menos les estaremos haciendo llegar máximo, digamos, les estaremos haciendo llegar sus constancias a quienes tengan el 80% de asistencias o más. Y bueno, pues esperamos unos momentitos más. Ya saben que tiene muchas ventajas, ¿verdad? Esta cuestión de la tecnología y de hacer las sesiones a distancia, pero al mismo tiempo pues implica retos. Así que esperamos que ya en unos minutitos podamos comenzar. Hola Lorena, sigo con el mismo problema, perdóname, no sé qué hacer. Es lo que veo por aquí. Oye, Mónica, ¿no será tu teclado? Porque a veces está el icono de la cámara apretado y entonces se bloquea desde el teclado de la computadora. No, parece que no detecta la computadora, la cámara. Ay. Yo creo que sí es eso. Oye, ¿y tienes forma que también nos ha funcionado de repente poner la imagen a través del celular? O sea, conectarte en la misma sesión con el celular y a lo mejor ya desde tu computadora pasar la presentación. A ver, espera. Ajá. Déjame ver si mi teléfono me hace caso. ¡Ay, qué estrés! No te preocupes. Sí, no, mira, lo bueno es que te escuchamos muy bien, así que en el peor de los casos te escuchamos. Oye, ay, no me Sí. ven. Y qué raro mi computadora. Sí, ahí la cosa sería silenciar una de los dos, o el cel o la cámara, para que no haga eco. Ok, ¿me ven? Sí, te vemos. Ok, me ven y me escuchan en mi teléfono, ¿no? Perfecto. Doctora Lorena tiene su micrófono apagado. Ya, gracias, Lau. Sí, ya te vemos perfecto y te escuchamos también. Entonces ahora voy a ver si puedo compartir desde mi computadora mi mega PowerPoint. Creo que es Espérenme tantito porque les hice un PowerPoint bien bonito. Ok, creo que sí. Ok, ¿pueden ver? Todavía no. A ver. A ver, ya, ahí ya vemos. Ahora sí. Ok. Slideshow. ¿Sí? Entonces. Perfecto. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, te presento entonces. Primero te doy la bienvenida ya de manera formal
al seminario, es el 8º seminario, la 8ª edición del seminario Cultura, Memoria y Tradición en América Latina. Y bueno, pues hoy estamos cerrando con tu conferencia magistral, ¿no? El racismo internalizado en México, una perspectiva interseccional. Y bueno, pues la más cordial bienvenida a la doctora Mónica Moreno Figueroa, profesora de Sociología en la Universidad de Cambridge y también miembro fundadora del colectivo Coopera. Les voy a presentar a la doctora también en términos de la importancia y la relevancia del trabajo que ha hecho desde hace ya muchos años. La doctora Moreno es México-británica y profesora de sociología, como ya comentábamos, en la Universidad de Cambridge y además becaria de ciencias sociales en el Downing College de la misma universidad. Su investigación se ha centrado en la experiencia vivida interseccionalmente de la raza y el racismo en México y en América Latina, el antirracismo y el impacto académico, también la teoría feminista, la interseccionalidad y el racismo. Es experta en métodos de investigación cualitativa, en metodologías visuales y trabaja en diversas colaboraciones interdisciplinarias. Ha desarrollado y liderado diferentes proyectos de investigación, ¿no? Algunos de ellos con financiamiento importante, por ejemplo, del Economic and Social Research Council, que dirigió junto con Peter Way, entre muchos otros, ¿no? Financiados por la Academia Británica. Ella también está liderando en la actualidad el desarrollo de un nuevo instituto de investigación sobre raza global, racismo y antirracismo en el Departamento de Sociología en la Universidad de Cambridge. También ha obtenido recursos y financiamiento para este proyecto. En marzo del 2022 publicó un libro coeditado con Peter Way, titulado en español, ¿no? También tiene una traducción al portugués y en inglés, Contra el Racismo, Organización para el Cambio Social en América Latina. Fue publicado por la Universidad de Pittsburgh. Tiene muchos reconocimientos como profesora, ¿no? Muchos, además, invitaciones, así como ahora nos hace el honor de estar aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a distancia, pero ha dado conferencias en las universidades de Newcastle, Princeton, Nottingham, en el Goldsmith y el Birkbeck College y también en el Colegio de México. La doctora Moreno fue presidenta de la sección Etnia, Raza y Pueblos Indígenas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, entre el 2014 y el 2016. Desde el año 2010, junto con Émico Saldívar y con Judith Bautista, colidera el colectivo para la eliminación del racismo en México, Coopera, por sus siglas, dedicado a hacer público el racismo en México. Y bueno, pues te doy entonces la más cordial bienvenida, te cedo la palabra y te vamos a escuchar con muchísima atención e interés. Muchísimas gracias, Lorena. Y pues también recordar que en esos tiempos de LASA y de ERI fue cuando nos conocimos y compartimos ese trabajo. Y gracias por invitarme, por acordarte de que estoy por aquí y de darme la oportunidad de presentar este trabajo que en parte se basa en una investigación en un artículo que coescribí con América López Chávez, también vino a hacer su postdoctorado aquí en la Universidad de Cambridge y hemos colaborado en algunas cosas y es parte de lo que voy a hablar de hoy, refleja esa colaboración y también esto es parte de un trabajo más amplio que yo he estado haciendo sobre pensar el racismo internalizado. Les cuento que, bueno, como contó Lorena y como han visto por lo que dijo, gracias por esa bonita presentación, es que me interesa mucho cómo funciona el racismo y he estado pensando cómo es entonces que lo eliminamos, cómo lo acabamos, dónde nos atoramos cuando pensamos y hablamos del racismo. Y el trabajo que he hecho con Coopera, ahí me ha ayudado mucho como a ver y comprender que hay una dimensión que raramente hablamos cuando estamos hablando de cómo combatir el racismo, que es la cuestión del racismo internalizado, que es una de las dimensiones emocionales
cosa que se manifiesta como una de las dimensiones emocionales de la opresión. Y me parece a mí que es como la cereza en el pastel, o sea, es ese elemento que hace que el sistema de desigualdades funciona, que es cuando las personas se la creen, ¿no? O sea, creemos que es así, que debe de ser así, y nos creemos los dictámenes de la sociedad opresora, y eso genera dificultades. Entonces, hay varios elementos, pero creo que esto es una de las formas en las que estoy explorando, como queriendo ver cómo sería distinto una lucha antirracista si tomáramos en cuenta el racismo internalizado. Entonces, bueno, con eso voy a comenzar. Ok, y ahora ya no sé cómo darle seguir. Ahí ya cambió. Ya cambió, muy bien. Pues quiero empezar con esta cita. Como les decía, colaboré con América López y América hizo un trabajo de campo muy interesante en la Costa Chica de México. Entrevistó a personas indígenas y negras que viven en la Costa Chica de Guerrero y juntas empezamos a analizar algunos de sus temas, ¿no? de sus citas, de sus entrevistas. Y quiero empezar con esta, que se me hace que le da el título, además un artículo que escribimos juntas, que lo pueden buscar así para adentrarse más en este tema, en el que una mujer afromexicana dice esto, ¿no? A lo mejor, a veces, por ejemplo, como que yo misma le decía a esa persona, oye, a lo mejor yo soy autorracista, porque me menosprecio yo misma. Por ejemplo, voy a una reunión y veo a puros blancos o puros güeritos de cabello rubio y ojos verdes, y como que yo me siento inferior. No sé si es un chip que me metieron en la cabeza. Yo pensaba, ¿me estoy autodiscriminando o qué? No sé si alguien me lo metió en la cabeza, pero así me siento. Me siento inferior por mi tono de piel o a lo mejor por cómo hablo. Entonces aquí creo que, bueno, o muy claramente nos introduce a este tema que es el de pensar que es ese chip, ¿no? Ese chip que tenemos, que podemos detectar, en el cual nos dictamina o nos hace sentir que somos inferiores, que no debemos de estar en un espacio, que vemos a ciertas personas y relacionalmente nos sentimos como fuera de lugar, ¿no? Y esto creo que nos pareció como muy buena frase para nombrar nuestro artículo, pero también para ayudarnos a pensar en esto del racismo internalizado. Entonces, quiero que primero, bueno, nada más para, digamos, dejar las bases sentadas de cómo estoy entendiendo el racismo. Es mucho más complejo que esto, pero esto es una versión que me ayuda para este tema que voy a presentar ahora. ¿Qué digo? Bueno, el racismo se refiere a las creencias y acciones y procesos que humillan y niegan la humanidad de todas las personas en base a ideas de raza, a la distribución de oportunidades y al poder de decidir quién puede o no acceder a una buena vida. Y por buena vida aquí incluyo el acceso continuo a servicios, a oportunidades, a poder estar tranquilos, a poder desarrollarnos como personas, lo que quieran, todo cabe de alguna manera ahí, ¿no? Y es como para tener una visión amplia de lo que puede ser, ¿no? A lo que está interfiriendo el racismo. El racismo como un poderoso sistema discursivo, que entiendo que no lo es solamente un sistema discursivo, es un sistema también estructural, enraizado históricamente, pero también es un sistema discursivo, afecta a todas las personas. Algunas obtienen pequeños beneficios bajo la apariencia de que se trata de increíbles privilegios, mientras que otras sufren la carga y la desventaja límite de la opresión. Tendemos a centrarnos en encontrar casos de resistencia, y esto me pareció interesante porque cuando hacemos análisis desde las ciencias sociales, hay como una tendencia a buscar los lugares de resistencia, a buscar los ejemplos, los casos de las personas, de los grupos que se oponen a los sistemas de desigualdad.
queremos documentarlos, analizarlos, perfilarlos como ejemplos para otras personas y grupos que no resisten o que parece que no resisten. Entonces, lo que creo es que aquí estamos perdiendo la oportunidad porque no le damos suficiente atención a explorar el papel que desempeñan las personas, por un lado, que son objeto del racismo y que el rol que ellas tienen para mantener el sistema racista, o lo que ellas hacen para sobrevivir, que pareciera que mantiene el sistema racista, ¿no? Y cómo eso puede parecer a muy simple vista que el que alguien no quiera manifestarse públicamente contra el racismo, que no vaya a una marcha o contra la opresión en general, que no tenga una posición política, pareciera, ¿no?, que es cómplice de la misma reproducción, pero a lo mejor hay más ahí. A lo mejor también está buscando su propia sobrevivencia, a lo mejor hay varios mecanismos que no le permiten, que no le hacen, que no tienen la fortaleza, y eso es un efecto del mismo racismo. Entonces, eso es como el marco de lo que quiero hablar. Entonces, ¿qué es la opresión internalizada? La opresión internalizada le llamamos, por un lado, lo que les decía al principio, ¿no? Es la manifestación, podemos verlo como la manifestación de los efectos emocionales de la opresión. Tiene que ver con la manera en la que se interioriza la opresión, es una condición inevitable de todas las estructuras de opresión, ¿no? Y es uno de los mecanismos hegemónicos que sostienen la desigualdad, ¿no?, que nos impide trastocar esas divisiones sociales. Hay quien, creo que es Pike, la misma persona que cito abajo, Karen Pike, que dice: todos los sistemas de opresión que no se coaccionan totalmente mediante la fuerza bruta y la represión abierta implican la capacidad del grupo dominante para ganarse el consentimiento de los oprimidos. Entonces, estamos hablando de opresión internalizada cuando actuamos de acuerdo a las creencias de los sistemas que sostienen y apoyan la dominación y la subordinación. Y para esto es muy amplio. Podemos hablar de la supremacía blanca, del patriarcado, la heteronormatividad, el privilegio de la delgadez, el privilegio corporal capacitista, el privilegio neurotípico, etcétera. O sea, hay muchos lugares que sostienen y apoyan la dominación, ¿no? Pike, que es una socióloga, Karen Pike, escribió un texto muy importante sobre el racismo internalizado, y ella dice que el concepto se refiere específicamente al proceso por el cual las creencias, actitudes e ideologías racistas son inculcadas por blancos y por personas de color. O sea, son mantenidas por ella lo está haciendo específicamente en el caso de Estados Unidos, pero me parece un muy buen punto de partida para ver esta dinámica, ¿no? Y yo creo aquí importante mencionar cómo es el proceso por el cual se asume tanto la inferioridad como la superioridad. O sea, cuando se habla de opresión internalizada, no solo estamos hablando de cómo la gente se cree lo negativo de sí mismo, sino también cómo la gente se cree lo positivo de sí mismo, ¿no? O cree que es superior, que es mejor, que es más avanzada, que tiene más derecho, que tiene más legitimidad, etcétera, ¿no? O sea, cómo necesitamos esos dos polos y todo lo que hay, el continuo de posiciones en el medio para sostener un sistema desigual. O sea, tiene que haber quien cree que es superior y que ejerce esa superioridad para que haya quien crea que es inferior y ejerza esa inferioridad. Entonces, aquí les pongo más o menos como ejemplos, frases que podríamos verlos, estos dos polos. Yo sé que estoy resumiendo y caricaturizando, pero es como una forma, ¿no?, de poder llegar a las ideas que les quiero decir. Entonces, por un lado, la inferioridad o opresión racista internalizada, donde vemos mensajes negativos, creer que hay algo malo con nosotros, con lo que somos, con lo que es nuestra gente, tener baja autoestima, tener expectativas reducidas de los potenciales que tenemos como personas, ¿no? Pensar que tenemos muy pocas opciones, ¿no?, que tenemos opciones muy limitadas, tenemos sensaciones de posibilidad como mínima, ¿no?
Y esto se reproduce, ¿no? De generación en generación, los padres van diciendo, ni para qué vas, eso no vas para ti, no vas a poder, si nadie hemos podido, ¿cómo crees que tú? Etcétera, ¿no? La superioridad, por otro lado, lo que dice es, mi visión del mundo es la visión universal del mundo. Mis estándares son las normas de todos y todas, ¿no? Mis logros tienen que ver conmigo, no con la pertenencia al grupo en el que nací por pura casualidad, ¿no? Tengo derecho a estar cómodo y si no lo estoy, la culpa es de quien me hace sentir incómodo. Si se fijan, es totalmente distinta la forma de pararse frente a esto, ¿no? Puedo sentir que me he ganado personalmente mediante el trabajo y el mérito lo que tengo. Es decir, esa idea de la meritocracia, de que no hay condiciones estructurales que marcan el que yo logre X, Y o Z, sino que soy yo porque yo pude, yo trabajé mucho, yo sudé, etcétera, ¿no? Es esa posición que equipara los actos de injusticia con el racismo epistémico que vive, con el racismo sistemático que viven otras personas de color. Pensar que tiene uno muchas opciones todo el tiempo, que uno no es responsable, que tiene derecho a ser ignorante, ¿no? Asumir que la equidad racial solo beneficia a las personas de color. Esto es algo que seguramente ya están ustedes viendo las resonancias con muchas otras opresiones, como esto se puede traducir y trasladar al esquema de género, al esquema de la opresión por edad, la gordofobia o la opresión por la gordura, etcétera. O sea, esto yo pienso que es interesante y nos puede ayudar a ver este panorama más amplio. Este trabajo, digamos, no es la primera vez que se habla de la opresión internalizada, ya les identifiqué a Karen Pike, pero si nos vamos todavía más atrás, desde la sociología tenemos el trabajo de Dubois, que ya desde 1903 su concepto de la doble conciencia está apuntando a este fenómeno. Él dice, la doble conciencia es algo peculiar. Es esta sensación de mirarse siempre a sí mismo a través de los ojos de los demás, de medir su alma con la cinta de un mundo que te observa con un entretenido desprecio y con lástima, ¿no? Entonces el concepto es más amplio, hay mucho más que decir, pero creo que esto ya nos da una indicación de que se ve que hay algo, ¿no? Esta sensación que te mantiene en este lugar de dificultad, ¿no? Ya hay se podría pensar como una doble conciencia, ¿no? La internalización de la opresión, o que crea una doble conciencia. Stuart Hall en 1986 escribió que uno de los rasgos más comunes, bueno, no sé si sabe, pero Dubois es un hombre sociólogo negro de Estados Unidos que abre todo un camino de la sociología y de estudios del racismo desde muy temprano y que se conoce poco, ya se está haciendo cada vez más, pero se conoce poco su trabajo. Y bueno, Stuart Hall es un hombre jamaiquino-británico que padre de los estudios culturales en Inglaterra y en muchos lados, creemos, y él lo que dice que uno de los rasgos más comunes y menos explicados del racismo es el sometimiento de las víctimas del racismo a las mistificaciones de las propias ideologías racistas que las impresionan y definen, ¿no? Entonces es como estas personas, o sea, las que somos víctimas del racismo, no, o sea, nos sometemos a estas ideas que sabemos que son falsas, pero que han tenido una fuerza por los mecanismos con los que se han ido imponiendo en la sociedad. Muchas personas de diferentes herencias que han sido minorizadas, victimizadas, subordinadas históricamente, han interiorizado las actitudes y actúan según las creencias de la supremacía blanca. Muchas personas de ascendencia europea también han interiorizado estas creencias, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es que el mayor daño infligido por el racismo, o uno de los mayores daños, es la coerción de las personas para racializarse, para ubicarse como negras, como indígenas, como blancas.
interiorizar esas actitudes y creencias de este sistema, ¿no? Regido por la superioridad blanca mestiza para el caso mexicano, si queremos, para que participen y cooperen con los sistemas que sostienen y apoyan la dominación y la subordinación. Entonces, esto es como muy importante como contexto a este trabajo. Entonces, Pike, lo que les decía que hizo, escribió un artículo muy interesante sobre la opresión internalizada y por qué en sociología no hablamos mucho de esto. Dice, considero que el estudio del racismo interiorizado forma parte integral del proyecto de resistencia al racismo, sobre todo teniendo en cuenta que el estudio feminista del sexismo internalizado entre las mujeres se considera desde hace tiempo esencial para elaborar estrategias contra la opresión de género. Para forjar métodos eficaces de resistencia, es necesario comprender cómo se interioriza y reproduce la opresión. Asumí como conocimiento común que todos los sistemas de desigualdad se mantienen y reproducen, en parte, a través de su interiorización o internalización por parte de los oprimidos. Entonces, yo al leer su artículo me quedé como muy interesada en cómo sería continuar con este trabajo, ¿no? ¿Cómo sería ver y tratar de entender ese meollo que pasa al interior de las personas como colectivo, ¿no? No estoy así tratando aquí de hacer un estudio psicoanalítico o psicológico o psicoterapéutico de las personas, pero sí pensar que como colectivos las opresiones, que son fuerzas sociales, nos van marcando colectivamente y las vivimos de manera individual, claro está, ¿no? Y social. Entonces, en este artículo en el que trabajé con América, lo que vimos analizando los casos y el material es que hay 3 lógicas centrales que detectamos del racismo internalizado y aquí nos vamos a centrar solamente en la inferiorización, en estos procesos de inferiorización para personas negras e indígenas en este caso, y podemos pensar que personas morenas pobres, personas morenas mestizas también van a tener muchos de estos experiencias y otras, ¿no? Entonces vimos que hay 3 lógicas centrales que les voy a ir explicando y enseñando, que son las lógicas de inmovilización, las lógicas de desarticulación y las lógicas de distracción. Ok. ¿Cómo van? ¿Están todavía conmigo? Acá estamos todos, te vemos y te escuchamos perfecto. Muy bien. Nadie se aburrió, se fue. No, claro que no. Apagamos cámaras nada más para concentrarnos más, pero aquí estamos. Bueno, muy bien. Ahora que empecemos a platicar y me hagan sus preguntas, hablamos. Bueno, ok. Inmovilizar. Inmovilizar se refiere a coartar. Es el proceso de hacer algo lento, difícil, hacer que la realización de algo se quede como truncado, ¿no? Entonces, la pregunta aquí fue para nosotras, ¿cómo podemos pensar la inmovilización con la deshumanización provocada por el racismo internalizado, ¿no? Si el racismo internalizado es una forma de racismo que distribuye oportunidades inequitativamente, entonces la inmovilización es el proceso de restringir la capacidad humana, ¿no? La posibilidad de verse y vivirse como personas y colectivos completos, a los que se les puede estimar, con el derecho a experimentar, con el derecho a aprender, ¿no? Entonces, en nuestras entrevistas encontramos varias de estas experiencias que las catalogamos así, ¿no? Como lógicas de inmovilización que tienen deficiencia, desprecio, vergüenza, desistir en su interior. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. A ver. Un ejemplo. Perdón. Ahí está. Entonces, una mujer afromexicana nos decía esto. Yo me sentía como el patito feo. Cuando salíamos, por ejemplo, ya en la universidad, porque obviamente pues yo tenía compañeras que eran como las chicas, pues con otra manera quizás de expresarse.
es que uno va del pueblo, ¿sabes? Entonces tú llevas tus palabras, llevas tus acentos. Entonces eso es como, ay, y por eso mejor a veces me quedaba callada. Entonces, como pensando un poco en la experiencia de esta chica, decíamos, bueno, o sea, el lenguaje, hablar de las diferencias de clase racializadas son claras, o sea, son lugares y espacios donde vemos cómo el racismo se reproduce y esto se marca por formas de hablar, por espacios geográficos, pero sobre todo por una jerarquía que no está explícita. No está explícita por qué una forma de expresarse va a ser mejor que otra, pero está en operación, ¿no? Y ella lo siente y se da cuenta y eso va a regular. Ella ya sabe, ¿no? Aprendió, tiene como, pensando en el chip del que hablábamos, aprendió de alguna manera que su pueblo, sus palabras, su acento no son suficientes para sentirse bien consigo misma y ser bien recibida en el espacio universitario, ¿no? Otro ejemplo es el de un hombre nahua de la montaña de Guerrero que nos habla de otras de las lógicas de la inmovilización, que es el desistir, ¿no? Aquí él nos cuenta esto, ¿no? Muchos desertan de sus estudios porque no aguantan los golpes. Tuve muchos compañeros que desertaron y yo les dije, no hagan caso, ustedes tienen un objetivo que es terminar sus estudios. Pero hay personas muy sensibles que no experimentan de la misma forma la discriminación y desertan. A mí me pareció muy interesante este ejemplo porque eso del desertar, ¿no? Yo decía, ¿será que es, o sea, se puede ver, ¿no? Como eso de desistir, de darnos por vencido, ¿no? Nos podemos referir a la acción de apartarse de algo, ¿no? Después de haber empezado a ejecutar algún proyecto, de abdicar, de abandonar. Pero esta persona afirma como muchas personas originarias abandonan la escuela para evitar agresiones, ¿no? Y ese desistir, bueno, sí tiene repercusiones a largo plazo, sobre todo en el plano económico y profesional, pero es muy interesante que desistir parece confirmar que esos beneficios económicos y profesionales realmente no son para todas las personas, cuando en realidad el sistema social está diseñado para que muchas personas desistan. Desistir es también una forma de protegerse, por otro lado, de poner un límite, de hacerle caso a la propia sensibilidad ante el maltrato. O sea, cualquiera otra persona diría, pero ¿por qué te vas a aguantar? ¿Por qué vas a estar en un espacio que te maltrata de esta manera, ¿no? Pero también esto va a llevar a algunas personas a que aguanten, ¿no? Y que eso va a ser como una manera de no sé, de vivir una vida muy difícil, ¿no? Y que podemos pensar igual una respuesta coherente a esta lógica que te quiere inmovilizar, ¿no? O sea, que tiene esta cosa ambivalente, ¿no? Por un lado, tú desistes, ¿no? Y se puede leer como una inmovilización, pero por otro lado igual te proteges, pero el protegerte te va a llevar a vivir una serie de desventajas sociales dado el sistema en el que estamos. Ok. Ahora, vamos a movernos a las lógicas de desarticulación. Aquí tengo el caso de una mujer afromexicana, M.A. Disculpen que los nombres los quitamos, pero bueno. Desarticular es descomponer, ¿no? Es desorganizar, es desconcertar. Pensar en la desarticulación como una lógica del racismo internalizado es concentrarnos en cómo las personas descomponen sus relaciones sociales y consigo mismas. Nos referimos a cómo perdemos un cierto orden que organiza lo humano. Es cuando nos confundimos más explícitamente sobre quiénes somos y quiénes son las demás personas a nuestro alrededor, ¿no?
Entonces, por ejemplo, uno de estos casos una de estas lógicas se ve en la idea de la comparación y la definición en oposición a otros. Entonces, aquí esta mujer afromexicana nos dice, cuando salgo a estudiar la licenciatura, igual también es otro mundo, ¿no? Yo estudié hasta la prepa, hasta los 17, y ya me fui después a Acapulco. Y mis compañeros de ciencias políticas eran muy aspiracionistas, ¿no? Así como yo voy a ser politólogo. Traían otro contexto, como ser hijos de profesores, de investigadores, investigadoras. Entonces tenían capital y yo pues sí me sentí inferior, porque además no era sentirte, era inferior en cuanto a conocimientos, era inferior en términos de que yo no hablaba inglés, yo no tenía esas herramientas. O sea, mi sentir tenía como una base, ¿no? No sé si es justificación, no sé si llamarlo así, pero por supuesto que yo no tenía introyectado ese capital cultural, como que mis papás podían tener todas esas discusiones teóricas de los politólogos o del arte y la cultura. Esto es, o sea, interesantísima, nos da una idea, ¿no? De cómo el compararnos, el tener ciertos parámetros de lo que es bueno, de lo que es útil, de lo que sirve, de lo que vale, etcétera, nos mete en estas lógicas de comparación. Nos hace definirnos en oposición. No hay una pregunta por lo que yo sí sé, por lo que yo sí puedo otorgar, por el conocimiento que traigo, por los valores que tengo, por las experiencias de vida. O sea, hay un proceso de un sentimiento de inferioridad que nos habla de la devaluación y el menosprecio de lo propio, ¿no? Del racismo epistémico respecto a lo establecido como lo superior. Por ejemplo, hablar inglés, tener un camino profesional muy, muy definido, viajar, ¿no? Y esa idea recurrente de que el capital cultural es solo de un tipo, solo se maneja hacia un lado, ¿no? No hay como una posibilidad más amplia. Entonces, la desarticulación, ¿no? Si tenemos ya la inmovilización, luego nos vamos a la desarticulación, lo que va pasando es que al compararnos con otros, vamos utilizando estas valoraciones diferenciadas para recrear la división, ¿no? Para hacerla de nuevo viva, ¿no? Precisamente por la racialización de la clase social que vemos aquí. Ok, otro ejemplo de desarticulación es esta de cómo funciona la división. Y este me pareció muy duro de tratar de comprender, pero me pareció fundamental de lo que hace la división entre las personas que son racializadas negativamente o en desventaja. Entonces, este muchacho, hombre, señor de 38 años, nos dice, mira, no quiero afirmar lo que te voy a decir, pero lo he escuchado y mucho se ha dicho allá en mi comunidad. Dicen que los negros son muy flojos. Mira, ahí hay una anécdota de que la gente de allá iban a trabajar a la Costa Grande. Un modo que tenía el patrón de presionarlos para que todos trabajaran igual era que ponían a una musgo, a un náhuatl, a un mixteco, a un negro, y así los intercalaban entre indígenas. Uno y uno, dice mi papá, que cuando ellos entraban a trabajar en el campo, cortando el monte, todos iban hasta adelante, pero el negro donde empezaba, tiraba 2 machetazos, tumbaba un poquito de monte y luego se tiraba bajo el monte a quejarse, que le tocó el lugar más feo, que esto, que el otro, y que incluso llegaba al grado de cortarse a propósito para salirse. Deseaban que le saliera una víbora de cascabel o algo así, porque no les gustaba trabajar. A la hora del receso eran los primeros que salían, me decía mi papá, porque yo llegaba a mi casa en mi comunidad, yo llegaba y me acostaba en mi hamaca, y me decía mi papá, tú pareces negro. Y le digo, ¿por qué? Es que los negros, dice, tantito se paran, hacen algo, así se paran a tomar agua, ya dicen que están cansados. Y a tirarse a la hamaca. Entonces, que todo el tiempo están cansados, que todo el tiempo están flojeando, y ese es el punto, ¿no? Que se catalogan de muy flojos. Este me pareció muy interesante porque, pues, nos habla de las dificultades que hay para que la gente colabore y se una cuando viven, o sea, una situación similar de opresión negativa, de desigualdad, de dificultad, pero esa idea de volverse contra la propia gente, ¿no? Contra la gente como uno, contra la gente que tiene similares problemáticas, ¿no?
es que fomente estereotipos de unas y otras personas, es parte de cómo funciona el racismo, ¿no? Y lo podemos poner el ejemplo típico de las mujeres, ¿no? Las mujeres no juntas, solo difuntas. O sea, esa idea en sí es de un sexismo internalizado clarito y así como muy explícito, ¿no? Donde es la idea que se pone es imposible que dos mujeres puedan hablar, estar, colaborar, quedarse, apoyarse. Y lo mismo acá, ¿no? Es como, es imposible que hay, y esas son las creencias que hay, ¿no? En este sentido, en este hombre náhuatl que dice, no, los hombres, o lo que le dijo su papá, ¿no? Que los hombres negros son unos flojos. Entonces, imagínate en un momento cómo los negros y los indios o los indígenas, perdón, las personas indígenas van a unirse o vamos a unirnos a colaborar o a cualquier, a denunciar este sistema que nos tiene además trabajando de esa manera, ¿no? Bueno, tiene a las personas negras e indígenas. Ok. Y otro similar en el que dice, los amuzgos no aceptan a los mixtecos. Ahora es entre personas indígenas. Ellos los llaman huancas, o sea, es algo, no sé exactamente por qué, pero para ellos llamarlos huancos es algo denigrante. Por ejemplo, dicen, ay, esa gente no entiende, esa gente es sucia, esa gente es problemática, esa gente es mala, irrazonable. ¿Por qué? Ah, porque son huancos. Ellos discriminan y rechazan a la cultura, a la gente que habla mixteco, ñusabi. Y eso es algo que debería, yo creo, de buscarse la manera de hacerles entender que vean que esto no es correcto. Además de eso, los mixtecos les tienen cierto respeto a los amuzgos y sin embargo ellos no sienten lo mismo. Esto también bueno, son estas dos experiencias, ¿no? Son muy tristes y muy interesantes, pero tienen que ver con cómo los estigmas y estereotipos de personas hacia las personas negras y hacia las personas amuzgas están basados en la lógica del proyecto racial de mestizaje. He oído en muchos talleres como mucha gente dice, ay, pero si las personas indígenas se discriminan entre ellos y se maltratan entre ellos, ¿por qué estamos hablando del racismo de los mestizos o los blancos hacia las personas indígenas? Pero bueno, es claro, porque obviamente, bueno, no obviamente, pero esto es un resultado de la manera en la que se han puesto ya ciertos criterios, ¿no? La lógica del proyecto racial de mestizaje justifica reducir a las personas y colectivos de forma simplista para mantener así su denigración, ¿no? Se reproduce la categorización absoluta del pueblo amuzgo como sucio, malo, irrazonable, así como el desprecio antinegro enmascarado bajo la perversa percepción de flojera, ¿no? Precisamente un pueblo que carga con el estigma de la esclavización, o sea, es como muy fuerte y como irracional. O sea, ya si nos ponemos a pensar en esto, no tiene ningún sentido. Ok. Entonces vamos ahora a la tercera y última lógica, que es la lógica de la distracción, que tiene que ver con el demostrar. En este sentido, bueno, que el primer ejemplo que les quiero hablar es el de demostrar. Pero bueno, déjenles... primero hablemos un poquito de la distracción, ¿no? Distraernos es perder concentración, ¿no? La distracción desvía la atención de los sujetos de la injusticia y la desigualdad para despolitizar la acción individual y colectiva y nos vacía de la energía necesaria para la organización y la colaboración que requieren las agendas para la transformación social y en general para la vida misma, ¿no? En los testimonios encontramos las lógicas de demostrar nuestra valía como seres humanos y de normalizar o adormecer, anestesiar, aletargar las experiencias de maltrato de tal forma que se dejan de notar como injusticias, ¿no? Y entonces, si cada una de estas obviamente intersectan con nociones de clase, con empleo, con estudios, con fenotipo, con lugar de origen, con lengua, acento, etcétera, ¿no? Entonces aquí el mismo hombre náhuatl que ya habíamos encontrado antes nos dice, el patrón nos dijo, eso todavía lo traigo muy presente, ¿ustedes para qué van a la escuela? Al siguiente día, al tercer día van a desertar.
Entonces, mi reto de estudiar no es buscar esa posición de superior, sino demostrar que las cosas sí se pueden hacer y transmitir esa filosofía a personas que estén viviendo una problemática similar, de que las cosas se pueden hacer, lograr los estudios que otros han realizado y que quizá no les han costado nada, pero a uno que sí le costó, aún así se pueden hacer las cosas, ¿no? Esto que pareciera ser muy loable, muy bueno, mira que tiene la disposición, la claridad, ¿no? Tiene una trampa muy fuerte, ¿no? Porque la distracción, o sea, aquí el demostrar, en hacer las cosas para que vean que yo sí valgo, es el ejemplo típico de cómo nos podemos distraer del trabajo por la buena vida, por nuestra superación, por nuestra familia, por nuestros colectivos, etcétera, ¿no? Toni Morrison dijo en una muy famosa ponencia que una de las funciones más importantes del racismo es la distracción en cosas innecesarias, porque hace que la gente se explique continuamente ante los demás por qué su lengua, por qué su cuerpo, por qué su arte, por qué sus reinos, en lugar de centrarse en su trabajo y en su derecho a una buena vida. Por ejemplo, ya me pasé. Espérenme. Aquí. Perdón. Esta mujer mixteca dice, en el trabajo minimizan mucho precisamente por venir de un pueblo originario. Consideran siempre que no tienes la capacidad, que no tienes las ideas correctas para trabajar. Te consideran siempre muy mínimo, que siempre estás para hacer los mandados. Lo he tomado así como más impulso para mí, le echo más ganas y voy saliendo adelante, ¿no? Entonces, algo similar que les venía a decir. Y el último ejemplo que les traigo es este de normalizar, ¿no? Aquí, esta mujer afromexicana nos dice esto. Pero yo estoy viendo que, pues, uno como niño tú vas aprendiendo todo eso, ¿no? Que hay a tu alrededor. La familia de mi papá bien racista. Para ellos, mis tías y mi mamá eran las negras, todo el tiempo, ¿no? Entonces uno va creciendo así, en ese ambiente racista, ¿no? Es una estructura, ¿no? Viene desde abajo. Ahí lo vamos aprendiendo de una manera tan sutil, porque no te dicen, esto es racismo, esto es así. No, tú debes de odiar, no te dicen así. Tú vas escuchando y vas tomándolo como una forma de vida, algo que es normal dentro del entorno, ¿no? Si estás en un ambiente en el que tú eres el moreno y en donde todo el tiempo se están burlando de ti, te hacen bullying en la escuela, entonces tú lo que tratas es de no ser eso, o sea, cambiar, querer ser como los demás, entre comillas, ¿no? Gente normal, no ser así, porque se van a estar burlando de mí. Cuando me case igual y voy a querer casarme con alguien muy blanco para que mis hijos no pasen lo mismo que yo. Entonces así va uno aprendiendo sin darte cuenta. Y cuando menos te lo esperas, ya tienes todo ese chip ahí de tantos años y de tantas cosas, ¿no? De que tú ya ves normal todo. Pues bueno, esto creo que no hay necesidad de contar más, pero pienso que estos ejemplos les pueden dar como idea, ¿no? De cómo se vive, cómo se siente, estas diferentes lógicas que nos ayudan a entender cómo se está dando y reproduciendo esta internalización de la opresión. Y les traje unas imágenes que son resultado de un taller que vimos en Coopera, en el Colectivo para Eliminar el Racismo, donde las personas ponían sus experiencias, cómo veían ellas qué significaba para ellas el racismo, cómo reproducían ellas el racismo o cuál era lo que veían como una consecuencia del racismo en su vida, ¿no? Y la manera en la que participaban, ¿no? Cuando me avergüenzo de mi color, cuando hago chistes de mi apariencia, ¿no? Cuando alguien, un niño, una niña se siente el más feo de su escuela por su color de piel. Entonces yo creo que todo esto, espero que el caso esté hecho, ¿no? Entonces, perdón, esta no iba ahí. Entonces, esta opresión racista internalizada, hay muchos ejemplos, muchos documentos donde podemos ver este tipo de ejemplos, ¿no? Como este tipo de frases,
este tipo de ideas, ¿no? Que nos hacen, si nos perdemos en cómo es que se vive la opresión internalizada, esto nos pueden ayudar, ¿no? A organizarlo. Y hay otras esquemas que nos pueden ayudar aparte de estas tres lógicas. Este lo propone Lipsky, donde dice que las formas en las que se manifiesta el racismo son en que delimita relaciones, invalida, divide, ataca y critica, ¿no? Te hace que te pongas a atacar y criticar a los demás de una forma muy visceral. Se internalizan los estereotipos, hay una reducción de las personas, también es un estereotipo, desconfianza del propio pensamiento, ¿no? Impotencia y desesperación, etcétera. Y yo, para cerrar, lo que les cuento es que pensando en todo esto, yo decía, bueno, es que ¿cómo nos vamos a enfrentar al cambio social, ¿no? Y cuando a la transformación de la sociedad, a tener una agenda antirracista, antisexista, etcétera, a continuar este trabajo, cuando pareciera que cada vez tenemos más herramientas, pero cada vez nos acercamos más como al colapso de la sociedad, ¿no? Estamos guerra tras guerra, la situación ahora en Gaza, en Israel, el conflicto bélico es que dices, bueno, la irracionalidad que está presente es muy fuerte. Vemos el cambio climático, el mayor problema que tenemos como seres humanos y no terminamos de ponernos de acuerdo, de apoyarnos, de hacer cosas concretas, en fin, ¿no? Entonces parece que las cosas siguen empeorando para todos, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Entonces me pregunto, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de erradicar problemas y situaciones que parecemos saber que no son buenas para nosotras como personas, como humanos que formamos parte de este sistema vivo? O sea, ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces creo que algo que podemos pensar es, no es que tenga la respuesta, pero me hago la pregunta de qué es lo que nos mantiene en el mismo lugar. ¿Por qué no podemos avanzar, no? ¿Cuáles son? Entonces aquí por eso entres en esta presentación. ¿Cuáles son las recompensas y los alicientes de la situación social tal y como está que nos mueve a esta dirección de un colapso, ¿no? ¿Cómo es que como colectivo nos quedamos quietos, ¿no? Quietes, renunciamos a intentar y desear que las cosas vayan bien para todas las personas, para todos, ¿no? Aquí hay un gran problema, que es que la suposición de que todos estamos de acuerdo y tenemos una comprensión similar de lo que define a un ser humano, de lo que es la naturaleza humana, está en el centro, cuando realmente no todos estamos de acuerdo. Hay quienes creen que hay unos que son despreciables, que son menos, que no valen, hay unos que creen que son mejores, o sea, que no todas las vidas importan de la misma manera, ¿no? Entonces creo que falta una perspectiva más amplia que parta de estas realidades complejas de la vida cotidiana y no de cuestiones disciplinarias o de teorías y marcos de análisis ya dados, sino que nos hagamos preguntas guiados por lo que estamos observando y dónde estamos, ¿no? Por la realidad, por la situación empírica. Entonces termino, me callo, espero que estén ahí y no los haya mega aburrido. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctora Mónica Moreno, por una exposición que ha sido realmente muy clara, muy didáctica, muy accesible y seguramente que en el tiempo disponible, que es generoso, pues vamos a poder intercambiar impresiones, ideas, inquietudes entre nuestro auditorio. Yo soy Ana Cristina Ramírez Barreto, integrante del Cuerpo Académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades. Y pues también me da mucho gusto saludar a mis colegas, la maestra Tsutsuki Heredia y la doctora Lorena Ojeda. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Una pregunta, doctora Mónica. ¿Cuál puede ser la primera? ¿Es posible que la interiorización del racismo, como de otras formas de sometimiento, ocurra a muy temprana edad? A muy temprana edad. Estoy hablando de preescolar, estoy hablando de la educación básica. ¿Cómo dar herramientas desde ese nivel para que no llegue tarde un remedio, sino que pueda ser un ejercicio de prevención y de fortaleza epistémica en vez de remediación de daños? Pues esa es como es una gran pregunta, creo que sí sería muy bueno, pero el tema es que las personas, digamos, adultas que tendrían que hacer ese trabajo, pues también están en esa misma situación, ¿no? O sea, aquí requerimos todos y todas y todes hacer ese trabajo de entender cómo es que hemos internalizado la opresión, para que entonces yo pueda proteger a los niños y niñas. La primera gran opresión que viven las niñas y los niños es el adultismo. Podríamos hablar de la manera en la que las personas adultas no confían en lo que los niños tienen una mente y una humanidad completa y todas y todos, porque fuimos niñas y niños, lo hemos vivido, sabemos que es eso, que se nos minimice nuestra capacidad, que se confunda el que seamos pequeños con que no podamos pensar. Entonces, yo creo que, claro, sería lo ideal, que es lo primero que hay que proteger, pero para eso tendríamos que hacer un trabajo colectivo, social e individual, de comprender cómo es que internalizamos estas opresiones. A mí, la verdad, estas citas me dan mucha esperanza porque el que la gente pueda reflexionar y hablar de esto quiere decir que te das cuenta. O sea, la primer chica que dice, a lo mejor soy autorracista, ya el enunciar eso ya significa y abre la opción de cambio. Yo creo que muchas personas estamos en ese trabajo, hay mucho de esa conciencia o de empezar a abrir, ¿no? Como que se empieza a abrir un camino, pero hay que continuarlo para que efectivamente no lleguemos ¿no? O sea, lo más difícil de ese trabajo es darte cuenta cómo tú, desde cualquier posición que estés, oprimes a otras personas y a ti misma, ¿no? Y cuáles son esos lugares de supuesto privilegio que tienes y cómo es que creíste tú que eres mejor en esos lugares, ¿no? Porque usualmente nos concentramos en donde yo soy víctima y eso tiene sí es muy importante y hay que seguir haciendo ese trabajo, pero pienso que si no lo complejizamos aún más, pues es difícil, ¿no? Como hacerlo de forma interseccional además, pero pues sí, estaría de acuerdo contigo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna? Voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. No, solamente felicitaciones. Muy bien. Adelante, Sara Beatriz Álvarez. Hola, soy Maya Quiché de Guatemala y cuando vi el título inmediatamente me inscribí porque yo soy terapeuta social y pertenezco a una organización de mujeres que se llama Mujeres Mayas Cacla. Nosotras una de las razones por las que nos hicimos terapeutas sociales tiene que ver porque caímos en el 20 de esta internalización de la opresión. Entonces, nuestro trabajo como terapeutas partió de despojarnos de la internalización de la opresión, porque son creencias, energías, ideas, conductas, patrones, relacionamientos. Es como el trauma que está tan inquistado en una persona, pero también en la colectividad, como se veía ahí, cómo nos sentimos con los otros. Entonces, a mí me parece, por eso yo agradezco, Mónica, que estén haciendo este trabajo, porque es lo que decías. ¿Cómo lo hacemos? El racismo nosotras lo empezamos a enfrentar de afuera, que cambie el otro, que el otro tenga conciencia, que el otro,
pero era una energía tan hacia afuera y el dolor y el rencor y todo estaba hacia adentro. Y cuando nosotras encontramos este cambio, a mí me cambió la vida, a muchas de nosotras nos cambió la vida porque es despojarnos de esta inferiorización, deshumanización, de este no valor ante la vida y ante el mundo y posicionarte en otro lugar completamente. Entonces, yo confirmo, ratifico que este es uno de los caminos. No digo que sea él para todos y todas y todes, porque cada quien tiene su camino de emancipación, pero sí que para mí es lo que yo trabajo actualmente con la gente con la que trabajo, ¿no? Cómo despojamos a nivel psicoemocional, a nivel, en todas las aristas, y partiendo de lo que decía Ana Cristina, esto es intergeneracional, esto trasciende todas las generaciones, lo que le dijeron, la fealdad, por ejemplo, en el caso de las mujeres mayas, mi abuela, mis tías, todo el mundo, sentirse feo porque toda la vida te he visto, eso es la internalización de la opresión todo el tiempo, ¿no? Bueno, me gustaría compartir más cosas, pero decir que estoy muy, muy agradecida de escuchar y este espacio que no sé a quién se le ocurrió, pero maravilloso. Gracias, Sara. Me encanta lo que cuentas. Quiero estar en contacto contigo. Por favor, escríbeme, escribámonos. Quiero saber tu trabajo. Me parece que efectivamente yo he visto que, o sea, hay mucho enfoque en la gente que vemos que tiene privilegios o las estructuras, o hablamos de las estructuras y queremos. Y yo pienso que sí hay que hacer ese trabajo, pero también este es algo que tenemos a nuestra disposición. O sea, digamos, tenemos nuestra mente, nuestras comunidades con las que podemos empezar, y que me encantaría saber más cómo tú has experimentado eso que dices, ese otro lugar. O sea, que ya cuando te das cuenta de unas cosas, te mueves y todo de repente toma otra perspectiva, ¿no? Y es como, a ver, espérame tantito, ¿cómo es que yo me estoy sintiendo mal? Te cuento que tuve la oportunidad de ir a África, a Ghana, a un lugar donde en como calabozos, donde llevaban a la gente africana y donde la pasaban ese proceso de esclavización, de donde las mandaban, ¿no? a América. Yo llegué ahí y bueno, ver esos calabozos, sientes la vibra, el dolor que ha habido ahí, 300 años de miles de personas al mes pasando por esos lugares, ¿no? Haciendo rica Europa, o sea, y yo decía, y todos los negros, personas negras en América Latina somos un milagro. Y yo sintiéndome mal, o sea, yo sintiéndome mal que porque, ay, ¿será que dije? ¿Será que me equivoqué? No puede ser. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Será que sí pueda llegar? O, ay, no puedo liderar esto. No, esa sensación tan fuerte de no sentirme bienvenida, de no estar, de lo que sea, de sentirme mal, de sentirme fea, sentirme gorda, etc. Digo, no puede ser. O sea, no puede ser. No, o sea, no, es como, no puede ser que yo me sienta mal. A ver, basta, ¿no? Y de repente todo cambia, ¿no? Y no es, tal vez sea la digna rabia, ¿no? Tal vez sean otras cosas, pero me parece súper importante y es algo que sí podemos hacer, que podemos hacer ya, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias. Ana Kateri Becerra, ¿quieres intervenir, por favor? Gracias. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Feliz de verte. Ay, qué gusto estar aquí escuchándote. Bueno, yo siempre voy a hacer preguntas que no tienen respuesta, pero igual las voy a hacer. Estaba pensando que, bueno, a nosotros, aquí con Roberto y otras 2 personas tenemos un colectivo, y no es que precisamente trabajemos cuestiones de racismo, pero nos ocurre mucho que la gente empieza a saltar y se le empiezan a mover cosas, ¿no? Nosotros que trabajamos temas de despojo en el sector artesanal, en cuestiones patrimoniales, y nos pasó justo la semana pasada que dimos una conferencia en Orizaba, en el Festival Regional de Artes Textiles,
que pues nosotros empezamos a tocar el tema de apropiación cultural, extractivismo epistémico, no sé qué, y entonces la gente empezó a incomodarse, ¿no? Porque hablábamos de racismo y pues todo pasa por ahí. Y nos pasó también que una mujer nahua de Tequila de repente agarró el micrófono y empezó a hablar de su experiencia, lo cual fue muy bonito porque ese es el punto de lo que hacemos. Pero a mí de repente me preocupa un poco que yo como persona blanca, por supuesto que no tengo idea de lo que significan estas opresiones, puedo hacer un paralelismo con la gordofobia o puedo hacer un paralelismo con la misoginia y la opresión patriarcal, pero me preocupa de repente que no tenemos herramientas para dar contención al momento en el que se empiezan a tocar estas cuestiones tan dolorosas, ¿no? Y lo pregunto porque viendo las entrevistas yo me pregunto un poco cómo hacen ustedes para... Porque hacer ese tipo de preguntas es difícil, responderlas es más difícil y después la gente no sigue igual que como estaba antes, ¿no? Entonces, es un poco una pregunta rara, pero ¿cómo hacen ustedes para no dejar a la gente así alterada, con el nudo en la garganta, con todo lo que te pasa en el cuerpo cuando empiezas porque a veces pasa que hasta que no lo hablas, no te cae el 20, ¿no? Lo empiezas a verbalizar y es como, ¡oh, esto me está pasando!, ¿no? Entonces, esa es un poco la pregunta, si hay alguna cosa que se pueda hacer, porque además yo siento que soy la menos indicada para decirles, ay, pero no te sientas, ¿no? O sea, como, yo soy blanca, o sea, cállate la boca, ¿no? Entonces, eso, y la otra cosa es dónde podemos comprar tu libro, que vi que estuvo en la FIL en Guadalajara, pero pues yo estoy muy lejos, entonces, eso. Creo que, y seguro Sara te puede decir más cosas, pero yo creo que la gente, puede haber, uno, en un contexto de una entrevista para un proyecto de investigación, es una conversación larga. Aquí estamos sacando un extracto para hacer nuestro punto, pero la conversación es larga. Yo creo que sería muy lindo que hablaras con América, que ella hizo esas entrevistas, pero o sea, se da todo un proceso, ¿no? De negociación, de platicar, se hablan muchas cosas, o sea, no es que así de que te dan la respuesta y tú, ay, gracias, estuvo buenísima esa respuesta, es la que quería, bye. No, eso es lo primero. Entonces, yo pienso que es un contexto de una relación, tú estableces una relación, aunque sea momentaria, creas como un contrato de, en este momento vamos a hablar sobre estos temas, la gente da su consentimiento. Y bueno, es más largo que esto, ¿no? La segunda cosa es que yo sí soy tengo una enorme confianza en la inteligencia de las personas y creo que la gente dice lo que puede decir. O sea, si es algo muy doloroso, ni me acuerdo. No lo puedo verbalizar, no lo puedo, o sea, yo creo que uno puede decir lo que puede decir y que creo que la gente puede regularse también, ¿no? Y pienso que en ese contexto de esa conversación es muy importante hacerlo. Hay muchas estrategias para manejar encuentros y momentos de conversación que son buenos. En los talleres de Coopera hacemos eso de damos tiempo para compartir, hacemos los últimos talleres que he dado, tenemos hasta un poquito de una meditación, les llevamos objetos a las personas para que fijen su atención y salgan de ese lugar que a lo mejor fue un poquito duro, pero yo sí confío mucho en la mente de las personas, o sea que la gente hace lo que puede hacer y que así como tú puedes, también pueden, ¿no? Que sí, efectivamente no es el lugar de ningún investigador decir, ay, lo siento, porque, o sea, no, sino más bien ayudar a tener esa conversación. Todas las personas estamos urgidísimas de hablar, de ser escuchadas. Todas queremos contar nuestras historias, pero no hay quien nos escuche con la paciencia. Tal vez más bien ahí la pregunta es para ti de por qué te incomodas de que la gente suelte la emoción. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va la gente a molestarse o a llorar o a sentir la rabia por toda la injusticia o por lo que sea que están recordando? Claro que sí, qué bueno. La cosa es, ¿puedo escuchar eso? Esa es como la otra pregunta. ¿Qué necesitarías hacer tú
como facilitadora o otras personas como investigadores para escuchar lo que la gente tiene que decir, ¿no? Yo pienso que esa es nuestra función, el arte de escuchar es una función que tenemos como investigadores en mi caso, pero como terapeuta seguramente, eso es pues obvio, ¿no? Y en general, facilitadores de procesos, de grupos, tenemos que callarnos y escuchar, ¿no? Entonces, interesante. Ojalá te sirva. Platiquemos más. Mándame un WhatsApp. Muchas gracias. Roberto González, adelante, por favor. Hola, Mónica. Pues bueno, siempre es gratificante escucharte porque también despiertas como otras nociones que no había tomado en cuenta. Bueno, justo en el proceso propio de mi investigación, yo trabajo con estas cuestiones de artesanos y personas que trabajan el trabajo textil artesanal. Y en estos 3 años que llevo de registro de campo y que justo el racismo está muy presente, ahora que hablas de esta internalización, a mí me hace cuestionarme y me gustaría saber tu opinión. Yo he observado cómo en este medio artesanal hay artesanos que utilizan como estrategia este proceso de blanqueamiento para poder entrar y acceder a otros espacios que les permiten pues captar otro tipo de clientes, otro tipo de consumidores, también otro tipo de circuitos de bueno, pues de venta y de reproducción. Y me llama la atención que justo en la plática o yo asumo, o yo veo que hay esta conciencia y esta noción de entenderse y saberse racializados, ¿no? Incluso hasta esta noción de yo sé que estoy en un espacio que quizá no me pertenece, pero una vez que ya estoy ahí adentro, lo que me llama la atención es que una vez que ya están integrados a esos circuitos blancos, ¿no? O de blanquedad, en lugar de revertir el discurso, pues se alienan a este, ¿no? Y entonces se vuelven también pues personas que sostienen esta estructura racializante, ¿no? Entonces, ahí mi cuestionamiento es, bueno, no, quizá por toda esa serie de capitales y beneficios y privilegios que les otorga ser parte de un circuito y de un círculo al que eran completamente negados, pues una vez estando ahí, pues quizá ya no tienen intención de dejar ese privilegio, ¿no? Y entonces es más fácil seguir limitando a los otros. Entonces, ¿cómo? Y a pesar de que ya hay una conciencia de ser sujetos racializados, ya hay una conciencia y hay toda esta cuestión, pero pues estoy muy cómodo ya en ese espacio que logré alcanzar, que me era negado, y entonces ahora me es más fácil, en lugar de incidir en ese espacio, replicar ese sistema racial con los otros, ¿no? Con los que están abajo. Entonces, ¿qué tanto esto que ahora nos presentas, o sea, cómo podemos hacerlo más en la práctica, ¿no? Como aterrizarlo más en la práctica, que justo es una cuestión que a mí me llama. Pues algo que diría primero es como tener más cuidado con el uso del término racialización, porque todas las personas somos racializadas, ¿no? Digamos, yo diría todas estamos racializadas, unos estamos racializados en ventaja o positivamente y unos en desventaja y negativamente. No es una formulación muy elegante, pero el punto es de que si decimos solo los racializados, nos referimos a personas negras, indígenas, morenas, es reproducir ideas como, sí, de identidades raciales que son solo los que siempre son los nombrados y dejamos de nombrar a las personas mestizas, a las personas blancas. Entonces, eso de entrada, decir que todos somos racializados y tú ocupas un lugar en la circulación del racismo, Ana, Sara, yo, Lorena, todos. Entonces eso es importante porque el cambiar el lenguaje nos ayuda también, ¿no? Creo que lo que mencionas, yo pienso que es más una
pregunta empírica, no estoy tan segura que funcione así como tú lo ves desde fuera. O sea, a mí me gustaría preguntarle a esas personas si esa es su experiencia. Creo que, por ejemplo, pensando en cualquier persona que entre a un espacio que no es como supuestamente el tuyo, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cuáles son los procesos de negociación que uno tiene que hacer, para sobrevivir esos espacios? Entonces yo primero preguntaría cuáles son esas negociaciones que han tenido que hacer y cómo es muy fácil de fuera leer esas negociaciones como si fueran estar en contra de su gente y no una forma de sobrevivir a un sistema que de por sí ya no los quería ahí, ¿no? Entonces, o sea, yo no me iría tan rápido a esta gente ya le entró a la blanquedad y ya es como también, pues tienen derecho a estar en ese lugar, como cualquier otra persona, ¿por qué no? Y ¿cómo lo están haciendo? Eso que pareciera, no sé, o sea, yo como que no me atrevería a afirmar todas las personas que entran a un sistema. Es como decir, yo estoy en la Universidad de Cambridge. Hasta hace muy poco era la única mujer negra contratada de tiempo completo en toda la universidad como académica de tiempo completo. Entonces, ¿y qué he hecho para sobrevivir? Pues muchas cosas muy raras, ¿no? Que alguien podría decir, no, tú ya estás bien acomodada, ¿no? En ese sistema y ya te vendí. Y yo, pues, hago lo que puedo, ¿no? Y es muy bueno que yo esté aquí. Y prefiero estar yo aquí que otro. O sea, no, bueno, quiero que todo el mundo esté aquí, pero yo prefiero estar yo aquí. Está muy bien que yo esté aquí, ¿no? Y lo mismo diría de esas personas, qué bueno que entran en esos espacios, ¿cómo las apoyan, no? Yo lo primero que diría es ir detrás de ellos y decir, ¿qué puedo hacer para apoyarte? ¿Qué necesitas para estar bien aquí? Porque muchas veces las formas de actuar que tenemos son de muchos estilos, ¿no? O sea, y más cuando estás siendo atacada y atacado continuamente, cuando estás siendo descalificado, que por tu forma de hablar, que por tu forma de vestir. O sea, yo me acuerdo los primeros días estando en esta universidad, yo decía, ¿cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a llegar a esas cenas? ¿Qué me pongo? ¿Y qué tal si no sé usar los cubiertos y se me tira todo encima? Bueno, cantidad de cosas que son totalmente distractores, pero que es parte de cómo el sistema hace que no hagas lo que tienes que hacer y te vuelve. Entonces, yo te pondría así, te diría, tómatelo con calma, pregúntales, acércate, hazte tu mejor amigo y ve qué pasa ahí, ¿no? Y digo, hay gente de todo para todo. No es porque seas una persona indígena vas a ser súper buena onda y acá comprometido y eso, ni porque seas una persona negra vas a ser crítica consciente, ni porque seas una persona blanca vas a ser un maldito privilegiado que quiere extorsionar a todo el mundo. O sea, no, es mucho más complejo y más cuando ves esa interrelación. Todos fuimos niños, todos fuimos maltratados, todos sabemos lo que es eso. Todas y todos, ricos, pobres, blancos, negros, etc. Y hay toda una variedad de situaciones. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es cómo establecemos relaciones, yo diría, que nos ayuden a que todas y todos nos veamos y podamos construir mundos más justos. No, no sé. Yo y mis utopías, pero por ahí voy. Muchas gracias. Adelante, Margarita Rodríguez Ornelas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, sí, yo soy Margarita, yo nací, crecí en la costa de Chiapas, y bueno, trabajé muchos años, un par de años en Saltos, después viví también en Puebla y después fui a hacer un máster a Alemania. Mi trabajo actualmente es con organizaciones alemanas que hacen cooperación en proyectos en América Latina. Y yo trabajo con otras colegas alemanas en temas de cooperación, alianza, solidaridad política y temas que tienen que ver con trabajar juntas, ¿no? Y recientemente hicimos un taller muy, muy lindo, donde justamente hablamos de
dominación interna y la opresión interna. En esos contextos de cooperación, o sea, de gente evidentemente blanca, ¿no? Como alemanes, alemanas, muchas de ellas blancas, racializadas como blancas, y cooperantes en América Latina que son campesinos, indígenas, afrodescendientes. Entonces, allí es como muy claro el tema, ¿no? Y pues tratamos de ponerle palabras y imágenes y colores, ¿no? A eso. Pero algo que a mí me inquieta mucho es este racismo internalizado entre mestizos en el contexto mexicano. Es decir, muchas personas actualmente se dicen, bueno, yo soy ascendente indígena o descendiente indígena o soy afrodescendiente también. Pero la mayoría, creo yo, de los mestizos no se asume con esta posición o con esta identidad. Entonces son simplemente mestizos. Y creo que la mayoría de los mexicanos de clase media, tal vez, clase pues asalariada, tal vez, somos mestizos comunes y corrientes. Entonces, para mí es muy interesante. Muchas gracias por la presentación también a los que la organizaron, porque me emociona mucho pensar en que hay mucho que reflexionar entre mestizos, cómo opera este racialismo internalizado cuando no se tiene esa conciencia, ¿no? Por ejemplo, a mí, en mi caso, cuando yo vivía en Puebla, a mí me ponía muy nerviosa de convivir con los poblanos, ¿no? Porque había muchos prejuicios, o sea, es de Chiapas, o sea, ellos me asumían directamente con los indígenas, que no hablaba bien, mi forma de vestirme, mi acento, y, o sea, yo ni conocía a los indígenas, ¿no? Nunca había visto un chamula, por ejemplo. No tenía, o sea, en la costa con los altos hay una montaña gigantesca que tiene una diferencia enorme con los altos. Entonces, me inquieta mucho este tema de cómo opera el racismo interno entre mestizos, como en un contexto muy mexicano de mucho mestizaje, ¿no? Yo sí veo el mestizaje como un gran problema en cuestiones de desigualdad en México. Entonces, quería preguntar si hay estudios sobre esto, algún autora, investigación, de dónde podría yo leer un poco más sobre este tema. Gracias. Sí, gracias, Margarita. Qué interesante lo que cuentas. Creo que sí es un gran reto y hay que seguirle trabajando. Este libro, este artículo del que les platiqué, habla principalmente de las experiencias de personas negras e indígenas en México. Creo que mucho de eso se puede usar para pensar a las personas mestizas, pero que efectivamente hay que hacer algo como muy específico, ¿no? De las personas mestizas. Obviamente te voy a recomendar que leas mi trabajo. Tengo muchas cosas que hablo sobre la experiencia cotidiana del racismo entre gente mestiza. Ese ha sido el enfoque principal de mi trabajo en general. Entonces, tengo varios artículos, varias cosas también que hay en español, en la que mi tesis, bueno, empecé a hacer ese trabajo, ¿no? Sobre cómo es que las personas mestizas que viven entre esa confusión total de ni siquiera identificarse racialmente, pero vivir el racismo y ser racistas, que es así como hay de todo. Eso es muy, muy interesante. Entonces yo creo que por ahí va. Justo hablaba con un colega hace un ratito sobre hacer un trabajo sobre las personas blancas y blanco-mestizas y cómo interiorizan la superioridad. Creo que ese sería muy buen trabajo. Y creo que, o sea, espero que alguien en la audiencia diga, yo hago eso, ¿no? Hay muchas investigaciones que hacer. Mira, Berenice ya empezó. Berenice, que está aquí, que alzó su manita, hizo un trabajo increíble. A lo mejor, Berenice, tú di algo de tu trabajo porque creo que ayudaría a entender un poquito lo que Margarita está preguntando. Digo, aparte de tener otra pregunta, pero no sé. Si tú le quisieras contestar a Margarita, ¿qué le dirías? Hola Margarita, hola a todas y todos. Yo soy Berenice Valencia, soy de Michoacán y también soy socióloga. Y mi tesis de maestría fue justo sobre cómo se utilizan las narrativas
la meritocracia para justificar el racismo en México. Entonces entrevisté a personas blanco-mestizas que además estudian en el TEC de Monterrey, entonces también tienen acceso a mucho privilegio económico, un poco como tratando de entender qué les hacía a ellas pensar que merecen estar ahí o cómo habían internalizado su visión de superioridad. Y fue muy interesante. Básicamente, la conclusión se reduce a que... Ay, perdón. La conclusión se reducía a que asumen que han trabajado mucho o que personas en su linaje han trabajado mucho y por lo tanto merecen estar ahí. Entonces, incluso si ellas mismas no habían vivido un cuento de meritocracia de, yo trabajé mucho y me esforcé, siempre tenían un cuento de meritocracia de alguien más, de mi abuelo empezó desde cero y trabajó mucho y llegó hasta tanto y entonces yo merezco estar aquí, yo merezco tener esta vida súper cómoda, etcétera, independientemente de que implique eso para la vida de las demás personas. Y también hay mucho problema ahí de, bueno, mucha como mezcolanza entre pensar que porque eres una buena persona, eso justifica el hecho de que tú tengas o de que tú oprimas a otras personas, ¿no? O de que tú vivas con muchísimo privilegio. Como que había mucha justificación ahí de, pero yo me esfuerzo mucho y a veces hago voluntariado, o yo me esfuerzo mucho y a veces hago donaciones, o yo trato de tratar a todas las personas por igual, aunque después hablaran también de sus prácticas racistas, ¿no? Pero rescatar como esos momentos de bondad les hacía como tolerable el pensar que ellos podían tener tanto privilegio mientras otras personas no tienen acceso a ninguno de los servicios que ellos tienen, ¿no? Entonces, por ahí va. No iba nada preparada para esto, yo tenía una pregunta, pero bueno. Gracias, Berenice. Compartirlo. Podemos estar en contacto, de hecho, me gustaría mucho. Sí, claro. ¿Cuál es tu pregunta, Berenice? Justo, también un poco vinculado con lo que está diciendo Margarita, porque yo trabajo en un espacio similar, como de sociedad civil, donde hay mucho contacto entre personas pues, extranjeras, o sea, blancas extranjeras que tienen acceso a dinero y recursos, y personas en México empobrecidas. Entonces, estaba pensando mucho en lo que dijiste, Mónica, sobre cómo las personas privilegiadas o blancas asumen que tienen el derecho a no ser incomodadas y eso es algo en lo que siempre, o sea, pueden partir de ahí, nunca tengo que sentirme incómodo de lo que está pasando, porque es algo que veo mucho, o sea, como es o sea, trabajamos muchos temas relacionados a desarrollo social y tal, se asumen como personas muy progres, pero en el momento en el que sienten incomodidad porque alguien les hace visible algo que ellos están reproduciendo, ahí como que todas las conversaciones se truenan, ya no se puede continuar. Entonces, yo pienso mucho en eso porque, o sea, justo en estas estrategias de adaptación, yo soy como de cómo le hago para hablarles de esto, que lo entiendan, pero no incomodarlos porque si no la conversación va a terminar aquí y como que navegar esos procesos de no incomodar no me gusta, o sea, como que por un lado digo, no, sí, incomodar, pero por otro es de, bueno, y no voy a conseguir nada si los incomodo, entonces, bueno, nada, quería ver si podías comentar algo sobre eso, o sea, como sobre procesos de incomodar o no incomodar y no sé si tú lo has investigado. No lo he investigado, creo que hay que investigarlo, es súper interesante. Y creo que, por un lado, hay que pensar por qué tenemos miedo a la incomodidad, una misma, ¿no? Y que también es algo bien católico, también es algo muy de género, tener conversación, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro es cómo le hacemos para traer a toda la gente como a un mismo nivel de una conversación. En los talleres de Coopera usamos una estrategia que le llamamos la tabla de las opresiones. Si me escribes te puedo mandar el material, que básicamente es un cuadro en el que cada quien va rellenando en qué lugares está oprimida y en qué lugares dominante, digamos, en que perteneces a un grupo subordinado o a un grupo dominante. Entonces de repente se vuelve una cosa así, que tú creías que tú, claro, a menos que seas hombre blanco, de repente solo tienes línea arriba, pero la mía va así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Que si tengo pasaporte estoy arriba, que si soy gorda estoy abajo, que si, así me entiendes, que si tengo un salario y soy adulta estoy arriba, así, entonces como que eso ayuda mucho a hacerlo en grupo y que toda la gente vea que todos vivimos algún tipo de opresión. No hay manera que en una sociedad como esta, no. Y si estás todo hasta arriba, que es muy poca gente la que tiene ese nivel de
total privilegio supuesto, igual fueron niños y niñas, ¿no? Y jóvenes. Entonces no hay manera de escaparse de esta situación. Entonces eso ayuda como a abrirle el espacio de, mira, yo también, tú también. ¿Cómo fue? Hablemos de esa, aunque fuera esa única, hablemos desde ahí. Y ya de ahí poder hacer paralelos, ¿no? Como hablar de cuáles son los paralelismos entre estas opresiones y otras que son más, que parecía, yo no tengo nada que ver, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que crear marcos. Yo pienso que eso es lo más, una estrategia que hacemos, casi que crear una estructura artificial en la que estemos de acuerdo. En estos 15 minutos nos vamos a incomodar. 15 minutos, no más, te lo prometo. Pones un reloj y le dices por 15 minutos. Tomo 7 para decirte algunas cosas y tú tomo otras 7 y me dices las que tú piensas y así nos vamos. O sea, como tenemos que entrar a la incomodidad y va a ser muy bueno pensar por qué no me puedo yo quedar con incomodar a otras personas, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Salvador Avilés. Hola a todas. Es una situación un poco extraordinaria. Somos hermanos. Yo soy Mariela Avilés. Soy socióloga y danzaterapeuta y actualmente estoy estudiando en el extranjero, así es que estoy aquí de visita con mi hermano, acabo de llegar y me pareció muy fructífera la conversación y todo lo que se ha platicado hasta ahora. Yo quisiera poner en el centro algo que creo como investigadores sociales nos ha faltado muchísimo en la academia, que es hablar de las emociones, porque creo que en ese sentido, cuando se trabaja en términos estrictos bajo una metodología, siempre nos ocurre que nos encontramos con nuestras propias experiencias emocionales y cuando pienso también en mi experiencia, se pone en el centro un espacio para poder expresar eso, creo que ya es un cambio. Es decir, cómo hacer de este trabajo, de esta perspectiva social, una perspectiva interdisciplinaria en el trabajo con cualquier comunidad, ya sea racializada, con ventaja o desventaja. Yo pienso también que en ese sentido el trabajo emocional y hablar de herramientas para el diálogo en cualquiera de las lenguas no es algo que el sistema permita, es decir, es algo que hay que crear, ¿no? Y hay que también inventar constantemente sistemas, herramientas como las que estabas hablando, ¿no? Entonces, yo, invitaría también a cuestionar nuestro trabajo como investigadores en ese sentido. ¿Dónde o cómo podemos también colectivizar esas herramientas para generar muchos más espacios? Porque creo que cuando hablamos en este tipo de conversaciones, hay preguntas sistémicas muy enormes y a mí me parece que el trabajo como el que hace la compañera en Guatemala, el trabajo que cada uno aquí de nosotros podía experimentar en su propia carne, es ya un intento, ¿no? Y yo creo que esos intentos sí hay que aplaudirlos, y hay que aplaudirlos constantemente entre nosotros, porque es lo que hay, porque nadie nos da recetas ante eso. Y las recetas las estamos inventando también en estos diálogos y en estos encuentros, e inventándonos a nosotros mismos, que además es un trabajo doble. Y bueno, agradecer por estos espacios y también, bueno, pues decir que para mí ha sido un momento muy, ¿cómo decir?, emotivo, porque actualmente yo estoy viviendo
ese tipo de dinámicas racializadas en Europa. Y no es sencillo cuando incluso mi trabajo y mi esfuerzo es trabajar con comunidades migrantes allá y de desplazados, que son, bueno, otras cosas también diferentes, pero que al mismo tiempo, digo diferentes porque, bueno, cambia la lengua o cambian las características de la opresión, pero la problemática sigue siendo la misma. Entonces, la pregunta siempre es esa, ¿no? Como, ¿cómo hacemos y para acabar con el problema? Y yo insisto, creo que el ya cuestionarnos y el ya intentar como compartir esos intentos, a mí me parece un gran esfuerzo antisistémico. Y creo que sí hay que decirlo y hay que también sostenerlo y estar orgullosos de eso. Y bueno, era eso. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sensacional lo que nos compartes. Creo que nos podrías, sería muy bueno tener esos espacios para compartir las herramientas, ¿no? Las cosas que cada una hemos intentado desde nuestros diferentes esfuerzos. Y eso me da muy buena idea. Como les contó un poco Lorena, estoy montando un instituto para el estudio del racismo y el antirracismo en la Universidad de Cambridge, y parte de nuestra idea es que sea un espacio de acción, ¿no? De hacer investigación accionable, que tenga un impacto, que sea algo que podamos también devolver a organizaciones y comunidades, y creo que ahí, bueno, voy a meter mucho lo de este trabajo que estoy haciendo sobre racismo internalizado, pero me encantaría que hubiera, pues, conectar con ustedes, ¿no? Como conectar con ustedes para este trabajo específicamente desde la acción, o sea, lo que está haciendo Sara, Berenice, lo que decía Margarita, esos momentos de encuentro donde necesitamos herramientas, ¿no? Seguramente tú desde la danza y la danza que es tomar espacio, ¿no? Habrá muchas herramientas ahí. El lema del instituto hasta ahorita es un espacio que hace espacio, ¿no? Y creo que eso es lo que quiero crear, un espacio que haga espacio para esto. Te agradezco. Muchas gracias. Adelante, Lore. Gracias. Yo quería ser la última, aunque veo todavía por aquí otra manita de Excel, pero bueno, agradecerte, Mónica, enormemente tu generosidad. Yo sé que andas ocupadísima entre todas tus labores ahí en la universidad, pero además el compromiso que tienes y el activismo en diferentes rubros. Y bueno, pues ha sido una conferencia extraordinaria. O sea, creo que nos calaste muy profundo a todos con estas reflexiones y creo que vamos a quedarnos todos pensando muchísimo qué hacer, ¿no? Justamente para prevenir, para combatir este tipo de prácticas, ¿no? Y no solo hacia afuera, sino hacia nosotros mismos. Digo, a mí sí me dejaste con muchos frentes abiertos en torno a mi persona, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? Y justo recordaba aquel coloquio que organizaste de las políticas de la belleza. Yo creo que estaba recién llegada a Cambridge y bueno, son tantas áreas en las que uno puede pensar, pero también en las que uno puede actuar, ¿no? Y más cuando tenemos la fortuna de ser profesores, ¿no? Y bueno, desde el ámbito doméstico hasta donde lo podamos llevar. A mí me ha gustado muchísimo tu participación y también las participaciones de todas las personas que han contribuido a enriquecer justamente este espacio, ¿no? Del diálogo y compartiéndonos sus experiencias, sus reflexiones. Y bueno, pues creo que el seminario ha cumplido cabalmente con este objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Que es de llevar trabajos académicos de alto nivel, de altísimo nivel como el tuyo, bueno, evidentemente a compartir quizá algunas metodologías interdisciplinarias, etcétera, pero sobre todo investigaciones que tienen un impacto social, ¿no? Y que nos invitan a la acción,
Entonces, bueno, pues agradecerte, Mónica, mandarte un abrazo totote hasta allá. Y bueno, por cierto, yo les comparto, Mónica es una de las personas que siempre presumimos, ¿no? Por lo que has logrado académicamente, por tu compromiso. Justo recordaba que aparte de todo eres medio michoacana, ¿verdad? De Sinapecuaro. Sí, mi papá es de Sinapecuaro, Michoacán. Ya ves, esto es una Ahí michoacana. Es de Morelia. Les dejé ahí mi correo electrónico. Berenice, están preguntando de dónde pueden acceder a tu trabajo, pero estamos en ese proceso, ¿verdad? De hacerlo artículo. Entonces, a menos que quieras circular tu tesis, no sé, o no creo que quieras todavía. Siento que estaría raro, pero bueno, igual podemos estar en conversación. Ahí les dejo mi correo. Eso, escríbale a Berenice porque está increíble lo que escribió su tesis. Gracias, Lorena. Gracias, Ana Cristina. Gracias por la invitación. Un momentito, en los últimos minutos quisiera decir que hay una persona más que quiere intervenir, que es Itzel, y hay algunas preguntas en el chat. Vamos a ver si no me brinco alguna. Avellami Ortega, ¿dónde podemos acceder a los trabajos de Berenice Valencia sobre privilegio blanco mestizo y meritocracia? Bueno, ahí está luego el correo de Margarita. Ángela Ivette Zúñiga, ¿cómo queda la población? Me parece que ya se contestó. Las relaciones de poder y autoridad cuando los grupos discriminados tienen acceso al poder. Sara Beatriz, no recuerdo quién lo dice o cómo lo dice, sin embargo, era algo así. Si todas las opresiones han sido violentas, opresivas de despojo, no es posible que el proceso de transformarla deje de ser incómodo, doloroso, confiemos, nunca violento. Así que me encantó decir que nos demos permiso 15 minutos. 15 minutos para incomodar y hay que tomar cursos de cultura de paz porque vamos a aprender lumbre. Hola, sí, justo herramientas para buscar herramientas que nos ayuden a nombrar para visualizar lo que se normalizan desde sistemas de opresión. Aveñami, fantástica conversación. Berenice Valencia, es la respuesta y su correo. Gracias, gracias, gracias. Yo dejaría, por si es posible, una respuesta relativamente rápida. ¿Qué alternativas hay a la meritocracia? ¿Cuál sería la alternativa a la meritocracia? Y adelante, Itzel, ¿tienes la palabra? Hola, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Hola, soy Itzel, estudié comunicación social en la UAM, pero justo ahora doy talleres a niños en situaciones vulnerables y cosas así. Pero lo que me impacta muchísimo es mi propia historia familiar. Yo vengo de una familia náhuatl que perdió el idioma, fuimos despojados generación tras generación de todo. Y es muy doloroso ahora enunciarlo con mis hijos y ver, tengo un hijo de piel clara y un hijo de piel más morena y ver las diferencias que vivimos a diario, cotidianamente, es doloroso. Por eso estos espacios se me hacen importantísimos para compartir y para enunciar nuevamente lo que nos ha costado tanto trabajo enunciar desde muchos puntos. Y no tenemos las herramientas para formar a las nuevas generaciones. Si nosotros mismos fuimos despojados de mucho, ¿cómo vamos a dotar de herramientas a las demás generaciones que vienen? No sé, yo agradezco mucho este espacio personalmente y ya estoy aquí de sentimental, pero de verdad es algo que me toca personalmente. Les agradezco mucho el espacio. Gracias, Itzel. Gracias. Nos toca a todos y te abrazamos, que sí, esto hay que compartirlo y que no te sientes sola. Estamos muchas mentes aquí preocupadas por estos temas, tratando de hallarle cómo es que llegamos a esta situación tan inhumana, ¿no? Tan irracional, diría yo. Gracias, Itzel. Les agradezco mucho.
Y Ana, preguntabas de la meritocracia. ¿Qué pregunta, qué sería una alternativa a la meritocracia? Pues es que la meritocracia no debería de existir, más bien. O sea, es un sistema muy tramposo. O sea, asume muchos lugares, o sea, de que comenzamos en lugares comunes o iguales o compartidos, que son imposibles. Entonces, yo pienso que tendríamos que crear como algo o más diferenciado, ¿no? Más diferenciado, por decirte, cómo medir la excelencia tomando en cuenta todos los tipos de capitales que hay, no solamente los de la alta cultura o sea, tendría que haber otro tipo de medición, ¿no? De lo que es la inteligencia humana o la capacidad humana. Pero lo que hemos decidido que es lo que vale, la escuela, ciertas escuelas, los exámenes, por decirte, la Universidad de Cambridge, los exámenes son hasta hace muy poco a mano, ¿no? Escritos a mano. Y esa es la única forma, o sea, no hay ensayos ni nada. O sea, al final del año, de tu tercer año en la licenciatura, te sientas, haces 4 exámenes y eso es tu calificación final. Llegues o no llegues, o sea, ese es el día. Y entonces, ¿quiénes pueden contestar exámenes de esa manera? ¿Qué tipo de entrenamiento y de formación y de vida tienes que tener para poder llegar a ese lugar? ¿Y por qué va a ser esa la medición de la excelencia? Eso es completamente, exacerba el privilegio de la neurotipicidad, de ciertas formas de también de aprender, a escribir, a estudiar, o sea, totalmente. Y eso es como esta universidad fortalece su sistema de privilegio para que solo muy pocos sean exitosos. Entonces yo pienso que es muy enferma la meritocracia y tiene muchas deficiencias, ¿no? Pero eso, no sé qué más decirte, pero eso por ahí. Por ahí empezaría. Muchas gracias. Es todo un tema porque, bueno, la pregunta es que la alternativa a la meritocracia no sería algo que se demuestra con algún sistema de reconocimiento, sino que es una marca de nacimiento. Y pues esa es la vieja estructura estamental para la cual la meritocracia y sus supuestas virtudes se arraigó. Le quiero en estos minutos darle la voz a mi querida colega, la maestra Sutsuki Heredia, para que cierre este ciclo, formidable seminario internacional y nos veamos en el próximo año. Muchas gracias. Gracias, querida Cristi, querida Lore. Un placer escucharte, doctora Mónica. Creo que nos has tocado las fibras más profundas y vaya manera de cerrar este seminario, ¿no? Creo que nos llevamos muchas reflexiones. Y bueno, no me resta más que leer en un primer momento la constancia que te vamos a hacer llegar muy pronto a través de la doctora Lorena, no sin antes agradecerte nuevamente, doctora Mónica, que te hayas tomado el tiempo para compartirnos tus investigaciones y estas reflexiones tan interesantes. Y bueno, comentarte que yo soy de Ucareo, municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Entonces, pues somos de lugares ahí muy cerquita, conozco perfectamente Sinapecuaro. Y bueno, saludarte con mucho cariño. Entonces me voy a permitir leer lo que dice esta constancia. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de Historia, la Facultad de Filosofía, el Instituto de Investigaciones Históricas, el Cuerpo Académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades y el Cuerpo Académico 45, Estudios Mexicanos, otorgan la presente constancia a la doctora Mónica Moreno Figueroa por su participación con la conferencia magistral El racismo internalizado en México,
una perspectiva interseccional en el 8º Seminario Internacional Cultura, Memoria, Tradición en América Latina, que se realizó de manera virtual en la plataforma Meet. Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2023, y firman la constancia tanto la dirección de la Facultad de Historia como las coordinadoras de este 8º seminario. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, doctora Mónica, muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado a lo largo de estas sesiones del 8º Seminario Internacional. Decirles que nos vamos con un buen sabor de boca porque, como ya lo señalaba hace un rato, creo que fue una manera excelente de cerrar las actividades de este seminario y de saber de que estamos contribuyendo desde la Facultad de Historia y desde la Universidad Michoacana con un granito de arena para seguirnos comunicando, para seguirnos preocupando por estos temas, y yo coincido que ya al hablar de ellos, al nombrarlos, pues ya estamos dando un pasito más adelante, y qué mejor que hacerlo a través de este medio que nos facilita, digámoslo así, el estar en comunicación sin movernos de nuestros lugares de origen. Bueno, pues los esperamos para el año próximo, para la 9ª edición de nuestro seminario internacional, y le cedo la palabra a la doctora Lorena, que quiere decir algo. Gracias, maestra Su. Solamente recordarles que las sesiones se transmiten en la página de Facebook del Seminario Internacional y está tanto grabada esta como las sesiones anteriores, y por ahí no tuvieron oportunidad de ver alguna de ellas. Entonces ahí quedan, y con esto también queremos contribuir a llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad. Un abrazote, gracias, Su, gracias, Cristi. De nada. Los que se unieron. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a los que lo celebran, la Navidad, y Año Nuevo a todos. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Bye, bye. Gracias, Lorena, me voy. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, Ana. Adiós, Bere. Bye.